El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. En esta ocasión, vengo a contarte la historia de un hombre que tras un trauma que sufrió a temprana edad, su mente se vio afectada y sintió la necesidad de matar a seres humanos. Al ver que este apetito de matar era imparable, decide saciarse, pero no solo matar por matar, sino elegir bien a sus víctimas. Matar a personas que merezcan morir, criminales, violadores y todos aquellos que ya están muertos por dentro. Con ellos, él saciará el hambre de muerte. Si crees que esta es la premisa de una serie o película, créeme que estás muy equivocado. Pedro Rodríguez Filho es un asesino serial brasileño condenado por la autoría de 70 homicidios aproximadamente, 10 de ellos cometidos antes de llegar a la mayoría de edad, también conocido con el apodo de Pedriño Matador. El criminal desahogó sus ansias de matar en personas con antecedentes criminales. También atentó contra algunas que de una u otra manera lo habían ofendido. Pero empecemos esta historia desde el principio. Pedro Rodríguez nació en 1954 en Santa Rita de Sapucaí, Brasil, con un destino ya marcado desde antes de nacer. Una patada en el vientre gestante de su madre le ocasionó grandes daños cerebrales, agresión que le supondría al feto un factor importante en su enfermedad mental. El artífice fue su padre. El ambiente social conflictivo le aguardaba desde antes de nacer. Su infancia estuvo marcada por la violencia en su entorno familiar y social. Él trabajaba en un matadero de aves, en contacto directo con la muerte y el maltrato animal, genéticamente predispuesto a las reacciones agresivas. Él resolvía los conflictos a golpes y con intención de acabar con la vida de su rival. Pedriño comenzó su carrera delictiva a la corta edad de 14 años, cuando asesinó a un disparo al vicealcalde de la ciudad. Su papá, que era guardián de una escuela, fue despedido de manera injusta por el funcionario por supuestamente robar comida. El joven lo esperó frente al ayuntamiento y al salir le disparó con una escopeta. Al poco tiempo cometió un segundo asesinato, matando al verdadero ladrón de comida, un guardia del otro turno, compañero de su padre. El narcotráfico le sirvió de refugio y cantera criminal. A partir de entonces se fueron sucediendo una serie de crímenes imparables. Su sed de asesinar tenía un motivo basado en el complejo de Dios justiciero que eliminaba del mapa a hombres del mal. Sus víctimas eran delincuentes, asesinos y capos del narcotráfico. Uno de los homicidios más notorios de Pedro Rodríguez Filho fue el que tuvo como objetivo a su propio papá, debido a que él mismo había asesinado a machetazos a su madre. Pedriño fue a visitarlo a la cárcel y le dio 22 puñaladas. Después le sacó el corazón y comenzó a masticarlo. Para ese entonces, Pedro vivía en la zona de Mogi das Cruzes, en Sao Paulo. Se enamoró de María Aparecida Olimpia y vivieron juntos hasta que su mujer fue brutalmente asesinada por una pandilla enemiga. La muerte de su cónyuge fue el detonante que desató la furia del criminal, quien atrapó, torturó y asesinó a varios de los delincuentes que participaron en el crimen de Olimpia. Fue arrestado el 24 de mayo de 1973. Durante su arresto, fue subido a una patrulla con otros 2 criminales, entre ellos incluido un violador, para ser trasladados a prisión. Cuando llegaron a las instalaciones policiales, los oficiales abrieron la puerta y se dieron cuenta que Rodríguez Filho había matado al violador. 2 horas diarias de ejercicio dentro de la cárcel habían convertido a Pedriño en un verdadero atleta, capaz de vencer a cualquiera en una pelea.
con un intimidante físico repleto de tatuajes y una constante predisposición a la violencia y el asesinato. Rodríguez Filo se había convertido en una amenaza para los demás reclusos. Se trató de mantener aislado, pero no podían alejarlo de la población general por mucho tiempo. De esta forma, siguió asesinando tras las rejas. A todo aquel que Pedriño considerara malo era degollado, decapitado o apuñalado, pero no siempre asesinaba con armas. En varias ocasiones, valiéndose de su fuerza física, mató a otros reclusos. Las autoridades ya no sabían qué hacer con semejante sujeto. Casi legendaria es la ocasión en la que Rodríguez Filo fue acorralado por 5 reos, los cuales trataron de asesinarlo. El resultado: 3 de los 5 reclusos resultaron muertos y los otros 2 gravemente heridos. Pedriño era una verdadera máquina de matar, con todas sus letras. El criminal más peligroso de Brasil contaba con 47 asesinatos dentro de la cárcel, incluyendo reos y guardias. Había sido condenado a 126 años de cárcel, los cuales ascendieron a un total de 860 años, la condena más alta registrada en Sudamérica. Más tarde, él mismo declaró que los reos asesinados merecían la muerte y que había disfrutado mucho matar a esos criminales. También comentó que su forma favorita de ultimar a sus víctimas era apuñaladas. El asesino inicialmente fue condenado a 126 años, como comenté anteriormente, pero los delitos cometidos dentro de la cárcel elevaron su condena a 860 años, aunque según la ley brasileña, la pena máxima de prisión en ese país es de 30 años consecutivos, por lo que fue puesto en libertad en el año 2007. Se sabe que ya libre, Pedro trabajó como vigilante. La notoriedad que había ganado este caso de Pedriño Matador no dejó indiferente a nadie. Muy probablemente, los asesinatos de Rodríguez Filo ascendían a casi los 100 asesinatos, pero no habían sido comprobados. ¿Cómo era posible entonces que semejante sujeto quedara en libertad con poco más de 50 años? Pedriño Matador aún representaba una clara amenaza para la sociedad. Los especialistas habían dejado claro que Pedro era un sujeto sumamente violento, paranoico y antisocial, que carecía de empatía y que sin duda alguna volvería a matar. Nuevamente, fue capturado en 2011 y sentenciado a una cadena perpetua en una especie de reivindicación por parte de las autoridades. Actualmente se encuentra en la cárcel, en donde sigue dando entrevistas y participa de motines. Si bien se le ve más delgado y menos imponente que años atrás, Pedriño Matador sigue teniendo su temible reputación intacta tras las rejas. Se eu perdo um pouco de banho, então eu já estou perdendo, já está gordo, mano. Tá gordo. Como pudiste ver, este es de aquellos casos que merecen la frase "cuando la realidad supera la ficción". Pero ahora dime tú, ¿qué opinas de Pedriño Matador? ¿Estará bien lo que realiza o es una simple excusa para poder llevar a cabo sus crímenes? Déjame saber tu opinión. Escríbemela en los comentarios. Quiero agradecer a Chavner Agustín, ese maje engasado, por contactarme y darme a conocer este caso. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que, si puedes, lo compartas. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.